hace 16 años, 15 años, y yo siempre lo digo y no tengo problema con esto. Empecé a hacer las cosas diferentes, no porque fueran mejor o peor. Yo recuerdo cuando decidí ya dedicarme a cocinar como mi proyecto de vida, pues lo que hice era, digo, tengo que ofrecer una alternativa a la gente, tanto al local como al que va de visita. Y una alternativa pero basada en los mismos sabores, las mismas técnicas, los mismos sabores, las mismas hierbas, ¿no? Porque un mole es un mole, pues. ¿Qué le puedo hacer? Agregarle foie gras y agregarle vainilla y decir, no, ahora este es el mole negro. Para mí en ese entonces, mira, no tenía ningún sentido decir, por decirte algo, había 99 restaurantes en la ciudad. Y todos te decían, no, el mejor mole negro lo hago yo. Y el mejor esto, obviamente, ¿no? Para mí no tenía ningún caso de decir, no, señores, ya llegó el número 100 y este sí es el mejor mole. Porque mi abuela, porque esto, el otro. Entonces, tú tienes que hacer como tener una visión mucho más allá de lo que ya hay. Y qué quieres hacer, obviamente, ¿no? Con qué te sientes a gusto. Por un lado yo tengo la formación obviamente de un buen mole negro, yo soy de Sachila. Okay. Sachila se conoce, está en los valles centrales y bueno, por el uso del cerdo, el mole por ejemplo, las bodas, los fandangos ahí se comen moles, ¿no? Todo el tiempo y hay una tradición también no nada más de Sachila, sino de familias y ya de ahí de mi mamá, de mi abuela, etcétera, cada una con una receta que puede variar en 2-3 cosas, puede variar en algunas técnicas, en un par de ingredientes, ¿no? Que al final es la tradición de ese mole, pues, ¿no? Entonces, yo eso es lo que aporto. En mi restaurante, por ejemplo, tengo 4 o 5 moles en mi carta y los voy variando. ¿Qué es lo que hago? Pues, lo presento con un pato. Que hace 16 años yo empecé a poner pato en la mesa de cortesía. Porque ya pedían esto, pedían su pollo, ya sabes, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿por qué no prueban este patito? ¿Con qué? Ah, con almendrado. Ah, con mole. Ah, y no, guácala, porque la idea que tenían del pato era el pato que tenemos en el patio, ¿no? Bastante sí. Como mascota, pues. Sí, claro. Entonces, cambiarle esa percepción a la gente fue un tema que yo hice. Luego, por ejemplo, de los chapulines, el quesillo, el miltomate, hacer unos tacos de jícama, que hasta la fecha esos pinches tacos han sido mi mejor aliado, pero a la vez mi peor enemigo. No mi peor enemigo, pero sí una contradicción porque lo han identificado tanto con Casa Oaxaca. Todo el mundo quería probar eso cuando va a Casa Oaxaca y fue muy cómodo para mí en un principio, pero no me permitió evolucionar tanto. Claro. Hasta que me di cuenta y dije, a ver, hijo, es uno de mis hijos, ¿no? Aquí te quedas, te dejo descansar un ratito, voy a procrear más, ¿no? Sí. Pero ¿qué fue lo que hice? Son chapulines, son quesillo. Reinterpreté la cocina de Oaxaca con los mismos ingredientes, los mismos sabores, pero con una presentación más estética, otras técnicas de cocción, si me permites, y eso es lo que empecé a ofrecer. Entonces ya era una alternativa a lo que había en Oaxaca, ¿no? En ese entonces me acuerdo que el promedio de estancia en Oaxaca de la gente que nos visitaba era de una noche, 1.9, es decir, casi 2 noches. Hacían 3 alimentos fuertes al estar ahí. Entonces yo decía, bueno, hoy comes mole, mañana comes tlayudas y tasejo, pero a lo mejor el tercer alimento yo ya quiero ya algo más. Sí, todavía Oaxaca, pero algo más ligero, o para la cena. Y yo dije, esa quiero que sea mi oportunidad, esa tercer cena, esa tercer comida donde ya alguien quiere probar qué más está pasando en Oaxaca. Y por ahí le pegué. Y al principio obviamente tuve mis detractores. No, ¿cómo es posible? La gente viene a comer mole. Sí, claro, pero también quiero ofrecerle un pescadito con hoja santa, ¿no? Y una camita de huitlacoche con bla, 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 ¿no? Pero que todavía los sabores, con una técnica de cocción de pescado, que ya no fuera el triple I, ¿no? Claro. Sino que ya fuera un corte de pescado grueso, sellado, la piel crocante y adentro jugoso y rico, ¿no? Entonces, eso fue lo que empecé a ofrecer. Y con la grata noticia de que le gustó tanto al local como al que iba de visita. Pues ya era mi alternativa y cuando alguien quería comer eso, bueno, pues iba a probar. Y desde ahí para adelante, ¿no? Yo sigo usando producto oaxaqueño primero, segundo, producto mexicano, y tampoco tengo bronca en usar aceite de oliva, alcaparras, aceitunas, es decir, si bien yo lo comparo mucho con la música. Cuando estás componiendo una canción, ¿no? Obviamente tenemos un oído, una memoria, ¿no? También con el paladar. Claro. ¿No? Pruebas algo y luego lo relacionas. ¿Qué tal si combino este sabor con este, ¿no? Y propongo, con la música igual.
¿no? ¿Qué tal si tomo unas notas de jazz a este rock, por decirte una claro. barbaridad, ¿no? Bueno, no, el rock progresivo, ahí está, Bueno, ¿no? sí. Hay un público al que le va a gustar. Además, esa es mi manera de ver la cocina, esa es mi manera de ver la vida. Y yo lo propongo. Al final la gente te va a decir, ¿sabes qué? No me gusta, ¿sabes qué? Qué chingón, felicidades, etcétera. O simplemente no pasa nada, ¿no? Pero es la constante búsqueda de eso. Y el cocinar es precisamente hacer una alquimia, tener la libertad de jugar con esos sabores, con esos elementos, con esas hierbas. Obviamente tienes una propuesta, tienes un estilo, ¿no? Claro. Y sobre eso vas trabajando, ¿no? Y es bien interesante porque se empezó a dar este fenómeno a lo largo del país, donde surgió pues un Benito Molina en Ensenada, obviamente un Enrique Olvera en el DF, ahorita un Daniel Obadía, un Memo González en Monterrey, un Jerry Sendejas en Guadalajara, un Roberto Solís en Mérida, Aquiles Chávez mismo en Tabasco y un servidor en Oaxaca, ¿no? Entonces como que empezó a brotar esa propuesta muy identificada con lo nuestro y quizás es algo que en Veracruz, volviendo al tema, no ha surgido, o al menos que yo conozca, alguien que tome esa bandera, ¿no? Es lo que decía el chef Federico López cuando fue para allá. Dice, justamente lo que mencionabas, ¿no? Ok, está el mole, ¿no? En Oaxaca, el mole negro y las tlayudas y todo el mundo va buscando eso. Y dice, bueno, yo llego a Veracruz y les digo, bueno, ¿qué como? No, pues que guachinango a la veracruzana. Bueno, sí, pero denme otra opción, ¿no? Es como lo que él decía, está como un poco pasmada la gastronomía en Veracruz. Estoy de acuerdo, ¿no? estoy de acuerdo. En ese sentido. Y bueno, cuando entra un plato en tu restaurante, ¿cómo entra? Híjole, interesante pregunta. Mira, yo tengo un sistema de trabajo en equipo con mi gente, porque estaría errado si no aprovechase el talento y el conocimiento y la experiencia que tiene mi equipo de trabajo, ¿no? Muchos de ellos tienen conmigo, alguien que tiene 14 años conmigo, el otro jefe de cocina tiene 9 y el otro tiene 7, con 22 años de edad, ¿no? Entonces, obviamente ya saben cuál es la propuesta, la línea, y sobre eso trabajamos. Entonces lo que hacemos es, tenemos una carta de 28 o 35 platos nomás, y yo trato de ir al mercado de abastos un par de veces a la semana y tratamos de documentar todo el ingrediente disponible por temporada. Entonces ahora tengo una dinámica de todos los martes, que es el día de plaza, vamos mis 3 jefes de cocina y yo al mercado y compramos cosas y vamos documentando. Esta semana hubo bla bla bla, la segunda semana bla bla, y así. Y sobre eso jugamos. Entonces tenemos una dinámica bien interesante, fíjate. Haz de cuenta, este martes decimos, bueno, a ver, Luis, tú preparas la entrada, a ver, Odilon, tú preparas la sopa, a ver, Guadalupe, tú preparas el plato fuerte y yo preparo el postre, ¿no? Y ahí jugamos. Entonces cada quien hace una propuesta y probamos y nos criticamos, ¿no? Yo le entro al juego, o sea, sí, claro. Somos el equipo de trabajo. A la siguiente semana vamos y armamos la receta y decimos, y poco a poco la vamos depurando hasta que consideramos que ya es un plato bien para ir al menú, ¿no? O no, porque también de repente, sí, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que ninguno vale la pena para que se vaya al menú. Al siguiente martes hacemos lo mismo. Entonces así vamos por un lado documentando lo que hay de temporada y por otro lado, en base a eso vamos enriqueciendo el menú. ¿Cómo lo voy poniendo? Contestando ya tu pregunta. Bueno, cuando ya nos late lo que sacamos, lo ponemos en sugerencias. Tuvimos un pizarroncito con 3 sugerencias, hicimos órale va, y la misma gente nos va dando la pauta. Gusta o no, ponle esto, quítale. Y hay una cosa, decidimos ponerlo en el menú de sugerencia y ya está, pero sobre la marcha lo seguimos puliendo. Claro. Ese es el proceso. Yo no sé cómo lo hacen otros colegas que lo prueban 30,000 veces y ya. Para mí la comida es un ente vivo, que va toda la vida, puede sufrir modificaciones. Y si encuentra un elemento, un sabor, un ingrediente, inclusive hasta una técnica de cocina que viene a reforzar ese plato, pues por supuesto que lo involucro, sea mío o no, sea uno de mis chicos o no. Claro. Que gano de esta manera, que ellos se sienten más inmersos, ¿no? Con la propuesta, se sienten más de casa. Y obviamente para mí me hacen la vida fácil, porque yo puedo estar aquí en estos eventos y sé que ellos están haciéndolo perfectamente. Ok, y por ejemplo, ¿qué tan complicado ha sido trabajar con los productos regionales en sentido de ahora hay, ahora no hay, resulta que lo metes en el menú, se acaba? ¿Qué tan complicado ha sido y cómo encontraste a los productores cuando empezaste con el proyecto? Mira, la verdad es que no ha sido complicado. Yo empecé hace 16 años sin carta. Es decir, la dinámica era ir al mercado, comprar lo que hubiera en el mercado
y hacer un menú no escrito de 6 platos. Hacía un par de entradas, hacía una sopa, hacía 2 guisos y hacía 1 o 2 postres, ¿no? Entonces llegaban los comensales, tenía yo 5 mesas nada más, mi hermano tenía las mesas, yo en la cocina, a mí me ayudaba una señora, el otro chico, y decíamos a los que se arriesgaban a ir, oye, hay esto, y lo otro, y se acababa el pescado, se acababa y ni modo, y la gente regresaba al otro día, o íbamos, finalmente era la propuesta nueva que había en Oaxaca, ¿no? Un menú de 89 platos y si mientras más tuvieras, mejor el restaurante, que bueno, era otra manera de hacerlo. Entonces lo que hacía es eso, y me seguí sobre esa tendencia. Después ya te vas complicando en un restaurante más grande y tuve necesidad de hacer una carta, pero no me da tiempo ir a atender a la gente como lo hacía al principio. Pero no me complico. O sea, si no hay un ingrediente, trato de sustituirlo por lo que hay. Y cada mes mis proveedores me están mandando listas de ingredientes de producto que hay disponible, además de mi visita semanal al mercado. Okay. En base a eso ya voy vislumbrando. Y si no hay, no sé, flor de calabaza, bueno, pues no hay flor de calabaza, utilizo otra cosa. Muy fácil, la verdad es que no tengo ningún problema, al contrario, Oaxaca no es así. Y me queda clarísimo que Veracruz igual. La diferencia es que en Oaxaca creo que valoramos un poco más lo nuestro y nos sentimos súper orgullosos. La diferencia con muchos estados es que el oaxaqueño come su comida, valga la redundancia. Sí, ¿no? Y cuando te invitan a su casa te dicen, ven, échate un molito, échate una tlayuda, échate unos chilitos rellenos, ¿no? Sí, obviamente, y el tema, el concepto criollo que hay allí, criollo quiere decir localmente crecido, producido en pequeñas áreas de superficie, regado con agua limpia y sin cero pesticidas y cero fertilizantes. Entonces el sabor de ese producto criollo es impresionante, ese producto local, ¿no? Y no, te digo, yo lo voy incorporando como se van dando las circunstancias. Obviamente el tema de la proteína, pues cerdo siempre hay, pato siempre hay, pollo siempre hay, pescado obviamente hay. Y por ejemplo el pescado, ¿no? No toda la vida hay robalo, no toda la vida hay mero, hay temporadas. Entonces yo le pongo la pesca del día y no me complico. Y voy cambiando mi menú cada 2 meses aproximadamente. Ok, para no. ¿Cómo creció de este pequeño restaurante de prueba, así de aventarse, hasta ahorita que ya incluso es la 3ª edición de Sabor del Sabor? La 4ª va a ser. La 4ª va a ser Sí, pues mira, yo empecé como una manera de sobrevivencia. Yo no empecé mi negocio con una inversión exagerada de dinero, importante de dinero. Yo tenía un dinerito por ahí ahorrado. Mi estufa era de 4 quemadores eléctrica, un horno de microondas, un refri y 4 platos redondos, 3 ovalados, 3 sartenes, unos medios destartalados. Y ese fue el principio, con 8,000 pesos. Y dije, órale, va. Obviamente ya había una estructura dentro de un hotel boutique, claro, de 9 habitaciones, chiquitito, pero era todo, no había. Nadie sabía que había comida, nadie sabía que era un hotel con esas características. Y yo, por la necesidad de ganarme la vida, por un lado, pero también por la necesidad de hacer un proyecto propio. Entonces, fue como empecé. Trabajaba de 6:30 de la mañana a morir, incluyendo domingo. Eso fue durante un par de años. Y ya llegó a la revista tal, ahora mismo hay un reportaje interesante en clase premier de Aeroméxico. Y así como esa, pues llegó Gourmet Magazine, una revista que desapareció ahora, pero que en ese momento era como la más importante en el tema. Y escribieron precisamente de esa forma de trabajar que tenía. No, era por reservación, porque prácticamente te decía, señor, terminó porque voy a lavar el plato, voy a montar el plato del señor. De veras, y ahora se lo platico a mis clientes, se ponen de la risa, pero era verídico. Bueno, a través de recomendación de boca en boca se fue haciendo, y 2, 3 medios que hablaron de nosotros durante el primer año. A los 2 años ya tenía yo, ya había comprado otra estufa, ya había comprado más platos. Seguía con el mismo formato, pero un menú a 10 platos, y sí, ya por escrito, pero seguía yendo al mercado. Llegué en 2 años a tener un staff en cocina de 8 o 9 personas y en total 20 personas. Entonces ya había crecido y había puesto 5 mesas más. Pero se topaba el problema del ruido del comedor con el hotel. El hotel es mucha privacidad, concepto boutique. Entonces ya tenía conflictos ya entre los huéspedes y los comensales. Sin embargo, ya el restaurante ya no podía pararse. Yo no quería pararlo. Pues armé un proyecto donde ya fuera solo el restaurante y dejé otra vez el hotel con servicio solo para huéspedes. Pues abrí Casa Oaxaca, el restaurante,
Esto fue en el 2001. Y bueno, ahora sí, el restaurante, ¿no? Ya con una... cotorreaba con el de Electrolux porque a él se lo compré, una estufa ya, un Ferrari, yo emocionadísimo, ya le metimos 10 pesos más y armamos ese concepto y gracias a Dios, pues primer año ya con ya nos conocían del hotel, abrimos el restaurante y va para adelante. En 2006, bueno, allí ya se empezó a conocer, empezó a despuntar Casa Oaxaca ya como restaurante. En 2006, durante la crisis de Oaxaca, pues no había gente, tenía yo una plantilla de 60 y tantos empleados. Es difícil desde hacer tener un equipo cuando vienes trabajando con tanta unión desde un principio y de un concepto más sencillo, la misma calidad, pero un producto para el oaxaqueño del diario. De alguna manera el hotel, el restaurante era para el turista, para el político, un poquito de snobismo. Ajá. Y me lo decían muchos clientes, yo no voy ahí porque no, hay que hacer reservación y todo. Y abrí un lugar 40% más económico, te decían la misma calidad, pero ya con tortillas del comal, con el tema de salsas de molcajete, tasajo a la parrilla, etc. Abrí para desayunos, comida y cena y afortunadamente de ahí para adelante. Ahora tengo cerca de 100 personas colaborando con nosotros y ahora son 3 lugares. Y el saber del sabor pues surgió como una inquietud también de promover algo a favor de Oaxaca. Yo me decía, ¿cómo es posible que siendo Oaxaca el ícono gastronómico del país, con todo respeto para Veracruz y Puebla, no haya un festival importante? Y me valí, en esa época también ya me invitó a volver a hacer un par de cenas a su restaurante, Miquel también, El Lago, etcétera. Entonces ya vas emergiendo con la prensa, con entrevistas, Reforma, y bueno, te vas metiendo sin buscarlo en una elite gastronómica que te decía, empezó a emerger en ese entonces. Claro. Y fue circunstancial, fue afortunado. Yo me considero una persona muy afortunada en la vida. Y aquí estamos, ¿no? Una parte de fortuna, y yo pequeña, yo la llamaría pequeña, yo no creo demasiado en la fortuna. Yo creo que más bien es el resultado de una constancia, ¿no? De un trabajo. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando alguien tiene éxito, sí, siempre es por una razón, y esa razón es que estuvo trabajando todo el tiempo. Sí. Y que se mantiene constante en una calidad, porque si no, sería un caso como una llamada de petate, ¿no? Es decir, hay restaurantes que suben muy rápido y como la espuma que hace un alumno que no la sabe hacer, igualito se va. Es correcto, sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. No quiero pecar tampoco de falsa modestia, ¿no? Pero sí es la constancia y... sobre todo, me gusta hacer mucho énfasis en esto porque la mayoría de nuestros lectores son estudiantes de gastronomía. Entonces, sí, de repente se van mucho con esta imagen de, ay, pues qué chido, pongo mi restaurante en un año que salga en los medios y ya luego me voy a pasear por todo el mundo, ¿no? Es así de, no, chavo, espérate, ¿no? No, yo creo, mira, para mí no existen los genios. Yo creo que hay ideas, pero hay muchísimo trabajo. Yo podría decir que el mundo se compone de 3% de ideas y el 97% es trabajo, constancia, disciplina, dedicación, intento y error, ¿no? Primero saber lo que quieres, porque ese es un gran problema de mucha gente, que no sabe qué quiere, entonces va como una basurita en el mar, ¿no? Y lo lleva hacia donde el viento lo jale. Cuando tú sabes qué quieres, pues plantéatelo bien, búscalo, ve por ello y haz lo que tengas que hacer para lograrlo, ¿no? Si lo tienes muy claro, pues. Entonces yo sí, pues, ¿qué podría decirle a las nuevas generaciones? Pues que no se vayan con la fantasía de la revista, de la entrevista, de estos medios. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es eso, saber qué quieren, disfrutar lo que hacen desde el primer momento, desde lavar su cocina, desde trapear, dejar todo en orden, desde que su refri esté limpiecito, desde tratar un producto con ese cariño, con ese respeto que se merece, y desde ahí lo estarán haciendo muy bien. Lo otro va a ser una consecuencia de aquí. O sea, tú no tienes que salir para estar en los medios, ellos te van a buscar si lo estás haciendo bien. Perfecto, chef. Pues ya nada más para finalizar, ¿cómo ve la gastronomía mexicana en 20 años? En el top. Y yo no diría en 20 años, antes. Yo diría en los siguientes 5 años. Ya ahorita ya se habla, está el chef Daniel, Enrique, los invitan a un lado a otro, el servidor ha tenido oportunidad también de viajar ya, no nada más dentro del estado, sino a otros países. Se está reconociendo, ya, depende de nosotros que también lo hagamos y que tan abiertos estemos nosotros, que somos ahora de alguna manera los personajes mediáticos, pero que hagamos ese link
esa conexión con las nuevas generaciones para que ese eslabón de la cadena, nosotros somos un eslabón de esta cadena. Los chicos que vienen atrás son esos eslabones que tienen que seguir haciendo esta cadena más grande. Te diría, no tan lejos, en 5 años, 5 o 10 años vamos a estar allá, donde está España, donde está, ya no tanto Francia, yo creo que España, pues hoy por hoy, con todo respeto a lo demás, la gastronomía que está dominando, y nosotros por ahí le vamos. Perfecto, chef, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.